Perfecto, estamos listos. Estamos en línea. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo live de los viernes de que hemos hecho ya una costumbre, una bonita costumbre de estar conectados con ustedes. Mi nombre es Newton Rubio Feijó y estamos también en conjunto con el doctor Newton Rubio Palareso en este live comentando una patología muy interesante, ¿no? Que es el síndrome de ovario poliquístico, catalogada como una de las patologías inclusive más frecuentes en la consulta de infertilidad, como causa en sí de infertilidad femenina. Quiero aprovechar también invitarles a que nos encuentren en nuestro canal de podcast en Spotify. Hemos cargado cada vez nuevos audios. Ya hemos comentado el tratamiento en infertilidad femenina, también el tratamiento en infertilidad masculina. Así que nos pueden encontrar en Spotify. Es súper fácil. Ustedes colocan en el buscador Fertimedex y está todo nuestro ya catálogo de algunos audios que los tenemos colocados aquí. ¿Sí? Y luego invitarles también que siempre se conecten los viernes a este canal en el cual estaremos conversando con ustedes y de nuevo respondiendo cualquier pregunta que ustedes deseen a través del chat. Estamos siempre pendientes de esto. Vamos a hacer ciertos segmentos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Entonces empezamos en este día con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Creo que es muy interesante mencionar que es una patología con una historia ya de algún tiempo, ¿no? Se la definió en el año 1935 y se lo considera un síndrome porque en sí es el conjunto de varias cosas. Se puede decir que por un lado hay síntomas y por el otro lado hay signos que están presentes. Para que ustedes entiendan un poquito cuál es la diferencia entre las dos, los síntomas es lo que la paciente viene al consultorio y nos dice, tengo esto es lo que me está pasando a mí. Y los signos es lo que nosotros como médicos podemos sacar de un examen físico, por ejemplo, y obtener este conjunto de las dos cosas y decir en síndrome. Entonces, por ese lado es importante mencionarles que no existe ningún test específico, diagnóstico para decirles, ok, con este test, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Es en sí una definición un poquito más basándose en diferentes parámetros de laboratorio, clínicos que nos van a dar la respuesta en sí de que la paciente está teniendo un síndrome de ovario poliquístico. La definición en sí del síndrome de ovario poliquístico básicamente es un trastorno endocrino metabólico y es muy heterogéneo. No solo es heterogéneo en la parte de la clínica, sino también es muy heterogéneo en la parte de las causas. E inclusive se ha llegado a mencionar en muchos lugares de alta evidencia e investigación científica que todavía hasta el momento quizás no hay una causa determinada y específica, sino que es como el conjunto y el juego de varias cosas. Puede ser la genética, ¿no? Muchas veces hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, mi mamá también tenía síndrome de ovarios poliquísticos, por ahí puede ser. Puede ser también cosas externas, ambientales, ¿no? Como la nutrición. Quizás una persona que esté por algún motivo con una mala nutrición, que esté llevando a que acumule un poquito más de grasa de lo normal y por lo tanto la obesidad también nos puede llevar a una causa de síndrome de ovario poliquístico. Y con eso también aliado al sedentarismo, también a la falta de actividad física. Así que, como les he mencionado, es en sí bastante heterogéneo en cuanto a la clínica y a las causas. Se dice que el trastorno del síndrome de ovario poliquístico en la mujer representa en edad reproductiva, ¿no? Que puede ser inclusive a partir de los 20 años, una prevalencia del 6.5 al 8%, que la verdad, en cuanto a medicina, es una prevalencia bastante alta, ¿no? Algo que les quisiera yo mencionar con respecto al síndrome de ovario poliquístico es cómo está sucediendo este desbalance y por qué está sucediendo este desbalance, como la parte médica detrás. Hay alteraciones hormonales que suceden aquí. Por un lado, estamos teniendo unos niveles muy elevados de una hormona, de hormonas que se llaman las hormonas androgénicas, los andrógenos, y por eso determinamos inclusive como un criterio el hiperandrogenismo, que sea un criterio diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pero por otro lado, también las hormonas normales, ¿no? Que todos conocemos de la mujer, los estrógenos y la progesterona, también están alteradas. Este juego de hormonas en general, para dejarlo claro, siempre tienen que estar teniendo ciertos niveles, a veces una alta, a veces otra alta y teniendo un correcto balance. Y esto ayuda a que los ovarios en sí de la mujer puedan liberar el óvulo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿No? Normalmente una mujer libera más o menos un promedio de uno o quizás más óvulos durante un ciclo menstrual. Esto se conoce, de hecho, como la ovulación. Sin embargo, en la mayoría de casos, esta ovulación
por el síndrome de ovario poliquístico, los óvulos maduros no se liberan y se quedan como pegados, por así decirlos, o colocados en el ovario. Y de hecho, es por esto que a nivel ecográfico nosotros podemos ver varios de estos folículos encontrándose aquí y se da la definición del síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Al tratarse de ciclos en el cual la ovulación puede ser muy espaciada, no tan regular, puede contribuir obviamente a la causa de infertilidad y de esta manera podemos entender por qué al no estar ovulando tan regularmente como lo hacíamos, pues una mujer puede tener infertilidad. Como les he mencionado, la mayoría de los síndromes de ovarios poliquísticos se diagnostican en mujeres bastante jóvenes, ¿no? Entre los 20 y los 30 años. Existen ciertos criterios diagnósticos que los vamos a ir comentando después a medida que vamos avanzando en el live, pero se podría decir que se basan hoy en día en criterios muy definidos que se llaman los criterios de Rotterdam, que los vamos a ir comentando un poquito después, ¿no? También importante mencionarles qué patologías se encuentran también asociadas al síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que también podría una mujer estar teniendo? ¿Qué otra enfermedad podría estar teniendo? Una mujer con síndrome de ovario poliquísticos puede estar teniendo por detrás una insulinoresistencia. ¿Y qué es básicamente una insulinoresistencia? Es en sí la falta de la capacidad de la insulina de poder guardar a la glucosa. Entonces es como un estado de alguna forma de diabético. Es por ello que yo creo que en el live anterior mencionamos ciertos medicamentos también que nos ayudan muchísimo para pacientes que tienen insulinoresistencia, como tratamientos de infertilidad también, como la metformina, ¿no? Que mucha gente imagino que la escuchaba como tratamiento de la diabetes. Importante mencionar que cómo nosotros podemos ver una insulinoresistencia es muy fácil. Se puede hacer el cálculo de un índice que se llama el índice de OMA, que en general, para no toparlo muy específico, es un cálculo de la glucosa con la insulinemia que está sucediendo. Hay una división y nos da un cierto parámetro. Se dice que los resultados que son mayores a 2 son los que ya son indicadores certeros de una insulinoresistencia. Luego, también otra patología asociada con respecto al síndrome de ovario poliquístico es la obesidad, ¿sí? Lo más importante que quisiera mencionarles en este caso es que tenemos una clasificación muy importante para saber la obesidad, que es el índice de masa corporal. Y es muy fácil el cálculo, inclusive ustedes lo pueden hacer en casa, ¿no? Es básicamente el cálculo del peso, pero en kilogramos, dividido para la talla en metros al cuadrado, ¿no? Con eso tienen varias clasificaciones. Por ejemplo, si ustedes en este cálculo tienen un parámetro más del 25, que sería el IMC que les da el resultado, estaríamos ya en un estado de sobrepeso, ¿no? Que podría estar empezando a afectar toda la parte metabólica. Pero más aún, todavía un poquito más preocupante, si el valor es más de 30, podríamos estar ya marcando como una obesidad en primera instancia. Entonces, es importante también mencionar esta parte de la obesidad y cómo no solo la nutrición también es parte de aquí, sino la actividad física. Por eso nosotros siempre hemos comentado que nos gusta muchísimo el tratamiento y más que el tratamiento, el enfoque multidisciplinario de una pareja, de una mujer en este caso. No solo de la parte de la medicina en sí estricta, sino también el uso de nutrición, por ejemplo, de colegas en nutrición que ayudan a aumentar a dietas saludables a la mujer, que también le puedes ayudar a bajar un poquito de peso y con eso que pueda ovular correctamente y regularmente. Y finalmente, otra patología asociada muy interesante también es el famoso síndrome metabólico, ¿sí? Este síndrome metabólico lo dejamos al final y lo quería dejar al final porque va muy a la par también de la insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia y por ende el hiperinsulinismo que sucede puede llevar a que exista el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene en sí ciertos parámetros diagnósticos, entre ellos pueden haber alteraciones lipídicas también, que no solo afectan a la parte de infertilidad, pero también que son muy preocupantes para el estado de salud de una persona, ¿no? Los lípidos alterados, el LDL aumentado, el colesterol total aumentado y el HDL, que es el colesterol bueno que llamamos en niveles bajos. Y que en sí también pueden, como les digo, incrementar la mortalidad también de una mujer por la posibilidad de una aterosclerosis, que es el taponamiento progresivo de una arteria, ¿no? Entonces, aquí también igual existen diferentes clasificaciones, así como les mencioné con respecto a la obesidad. No las vamos a topar en este momento porque no es de nuestro campo, pero importante también que lo conozcan, que también existen ciertos rangos, ¿sí?
Yo creo que con respecto a la parte introductoria y los que les quería dejar con respecto a esta patología tan preguntada, ¿no? Y vista en consulta diaria del síndrome de ovario poliquístico, estamos listos. Quisiera revisar si existe alguna pregunta o algo que podríamos añadir aquí. Bueno, yo quisiera también dar un saludo primeramente a todos nuestros pacientes que en este día viernes pues se han comunicado con nosotros y están pues al tanto de este live. Una buena tarde, una buena noche, pues a ver, pues necesitamos todas esas interrogantes en cuanto a lo que es las causas, el diagnóstico, en sí los síntomas, los signos que existen en el síndrome de ovarios poliquísticos. Si lo tengan en duda, pues con todo gusto estamos para ayudarles, para apoyarles, para resolverlos a todas esas preguntas que ustedes tienen, pues con mucho gusto. Bueno, tú ya has comentado bastante de ello, ¿no? Y Claro, pues claro. hay muchas cositas pequeñas por ahí que son muy importantes entre todo lo que tú has mencionado, pues, y que también pues con las preguntas que vengan pienso yo que podríamos irlas analizando un poco mejor y para que nuestro público también lo entienda en el vocabulario, en el léxico, en la forma en que ellos entienden, porque los ovarios poliquísticos verdaderamente son una situación de enfermedad, más que de enfermedad, una situación de cambio en el organismo de la mujer que suele causar ciertas situaciones muy importantes y a veces dificultosas de resolverlas, porque los ovarios poliquísticos pues son un problema que pueden desencadenar desde el problema que nosotros manejamos, el de esterilidad, el de infertilidad, como también pueden ocasionar un problema como el que tú últimamente ahora mencionaste, el metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Al mismo tiempo pueden desencadenar en adolescentes, en jovencitas, problemas estéticos que van muy vinculados en varias situaciones de preocupación para estas niñas, ¿no? Entonces, pues sí, el síndrome de ovarios poliquísticos como tal es muy importante dentro de las situaciones de problemas y de alteraciones en la mujer que van de la mano con situaciones de resolverlas dependiendo de lo que la paciente está padeciendo y lo que quiere que se le resuelva. Todavía lo tenemos un poco oscuro la completa fisiopatología del mismo y el origen también del mismo no lo tenemos aún muy claro. Estamos en estudios en el mundo en cuanto al síndrome de ovarios poliquísticos, cada vez se va adelantando más cosas, pero aún no lo tenemos muy claro como para manejarlo de mejor manera, ¿no? Pero es importante que se sepa que al momento actual la mujercita que padece, que sufre de un síndrome de ovarios poliquísticos, pues sí lo padecerá toda la vida, toda la vida. Algunos síndromes de ovarios poliquísticos en la mujercita que llega a tener su primer embarazo suele mejorar en un porcentaje muy importante, otras en menor porcentaje, pero suele mejorar algo con el primer embarazo. Hay ciertos cambios en la dinámica hormonal del cuerpo de quien lo padece que termina produciendo ciertas mejorías, ciertas ayudas para que el problema, el síndrome en sí, no produzca sintomatología muy álgida, muy importante, de mayor intensidad, como que disminuye un poquitín ese tipo de sintomatología en algunas mujercitas. Sí, yo creo que algo también que quería mencionar es cómo se manifiesta esta parte del hiperandrogenismo, ¿no? Que imagino que a la par de lo que hemos ido explicando, alguien y muchas pacientes y mujeres que nos están viendo ahorita es cómo voy a ver que este hiperandrogenismo. Y podríamos decir por dos formas, ¿no? Pues los niveles elevados de andrógenos, que a su vez es la hormona principal masculina, se va a ver justo manifestada por esa parte, con un famoso síntoma que es el hirsutismo, ¿no? Y el hirsutismo es básicamente la aparición de vello facial mujer en lugares que son masculinos, por ejemplo, barba, bigote, lugares que no debería estar teniendo la paciente en sí el vello. Y luego también, como bien mencionado, también
usted se puede manifestar como acné, ¿no? Y hay un famoso síndrome aquí, que es el síndrome de Saja, que viene seborrea, acné, alopecia también, que es la caída del cabello, y el hirsutismo. Entonces, claro, como es en una edad bastante de mujeres fértiles y entre 20 y 30 años, jóvenes, ¿no? También les molesta bastante esta apariencia física que pueden estar teniendo asociada a la obesidad, esta parte de un acné casi intratable, ¿no? Muy difícil de tratar en cuanto a a dermatología, porque es específicamente de desórdenes hormonales, ¿no? Así que se puede ahí más bien apelar a utilizar anticonceptivos como tratamiento del acné, ¿no? Así que bueno, es importante mencionarlo en esta parte. Yo creo que me gustaría ver cómo estamos con respecto a las preguntas que ya nos están comentando algunas cosas algunas pacientes. Eh, Shirley Díaz nos dice, ¿cómo saber si tengo varios poliquísticos? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, un poco los hemos mencionado ya ahorita, ¿no? En principio van a haber irregularidades con la menstruación, ¿sí? Si estamos hablando desde la parte de infertilidad y ginecológica, van a haber irregularidades con la menstruación. Puede haber una oligo o puede haber inclusive una anovulación, o sea, puede estar alterada o puede inclusive estar totalmente abolida, ¿no? Por otro lado, también lo que les he mencionado, estos niveles de androgenismo muy altos, ¿no? Que van a recurrir al hirsutismo, al acné, a la seborrea. Y también, por otro lado, hay marcadores también, criterios diagnósticos a nivel de imagen. Se puede hacer el uso de técnicas ecográficas para ver cómo están esos ovarios y cómo están presentes en sí los quistes incrustados a nivel de los ovarios. Entonces, yo creo que por esta parte mencionar, no sé si hay algo más que queremos mencionar con respecto a síntomas de ovario poliquístico. Bueno, sí, pues los ovarios poliquísticos se caracterizan por lo que tú has mencionado, ¿no? Y en sí, pues claro, también es la ganancia fácil de peso, ¿no? Que tiene estas pacientes, ¿no? Pues prácticamente ganan peso con poca ingesta de alimentación, ¿no? Y es incontrolable, por más que ellos quieren, pues, reducir la ingesta, lo hacen, de hecho, se someten a dietas muy estrictas, ejercicio y todo eso, y no suelen bajar de peso. Y esa subida de peso sobre todo es de estilo masculino, porque como está influenciada esa subida de peso por las mismas hormonas pues androgénicas masculinas, entonces hace que más se engorden aquí pues en la partecita esta central, ¿no? Eso es un engrosamiento muy propio. Claro que cuando ya hay un problema de un síndrome de ovarios poliquísticos más intenso, también va acompañado de lo que habías comentado de la insulinoresistencia. Y esto genera ocasionalmente un problema de pigmentación en las áreas de pliegues, ¿no? Sobre todo, pues puede ser en el cuello, también tanto en la parte posterior, en la parte anterior del mismo, en los pliegues como en las axilas, también en las ingles, donde puede haber un aumento de la coloración de estas zonas. Eso se llama acantosis nigricans, que es propio de la resistencia a la insulina, ¿no? La insulina es la hormona que es producida por un órgano que tenemos en el abdomen que se llama páncreas, y pues genera la cantidad de insulina que el cuerpo necesita para poder quemar, para poder metabolizar el azúcar en las células. Cuando estas células no obedecen al influjo de la insulina para quemar su azúcar, pues entonces se denomina la resistencia. Tiene que el páncreas empezar a producir, como no responden, entonces hay respuestas dependiendo de cómo va la insulina. Si la insulina no quema el azúcar que debe quemar, manda información entonces al páncreas para que el páncreas produzca más. Entonces empieza a elevarse la insulina, pero igual es una insulina que prácticamente no causa ningún efecto bueno sobre lo mismo y sigue subiendo y no produce la situación de disminuir la azúcar en eso. Entonces empieza a haber la diabetes que denominamos diabetes tipo 2, ¿no? En la cual empieza a subir el azúcar secundariamente a lo que la insulina no trabaja. Entonces también eso es uno de los signos y de los síntomas que existen también en ello, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, como esto es una insulina que no es funcional, lo único que hace es generar un feedback negativo, porque a su vez los receptores que necesitan captar esa insulina en niveles normales empiezan cada vez a ser más resistentes porque hay más valores, entonces empiezan ellos a tratar de repeler
y es un feedback y un ciclo que empieza a crecer y crecer y pues puede ser totalmente nocivo en este caso, ¿no? Bueno, esto con respecto a lo que nos preguntaban, sobre todo de síntomas del ovario poliquístico, perdón, ¿cómo se lo puede ver? Eh, Shirley, no, me parece que Vane, sí, Vane nos está preguntando. Buenas tardes, doctores. Yo tengo quiste dermoide en el ovario derecho. Eh, Dicen los doctores que me han tratado que deben sacarme el ovario. Tengo 4 años sin cuidarme y no logro un embarazo. Bueno, la edad es muy importante. ¿Lo conoces la edad? ¿Qué edad tiene? No nos ha mencionado Vane la edad. No. Bueno, porque el quiste dermoide sí amerita a veces sacar toda la pieza, todo el ovario que está comprometido con este tipo de quiste, porque es un quiste que podría producir alguna situación secundaria, tipo malignización a futuro, si se dejara alguna estructura de estas dentro del ovario. Pero actualmente hacemos también las quistectomías de dermoides cuando están bien individualizados dentro del ovario y en lo cual con este tipo de intervención permitimos de que algo, alguna pastilla, alguna pequeña cantidad de ovario, de corteza ovárica quede y con eso pues una reserva de esos folículos antrales, esas células germinales que están aquí en este ovario, pues puedan tener a futuro también el respaldo para poderla tener fértil a ella, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería conveniente ver tamaño del quiste dermoide, sería importante ver la edad de ella y el compromiso, cuando se le opere, el compromiso que tiene en el mismo tejido ovárico, para ver si se puede dejar una parte del ovario, o sea, la parte que no esté comprometida con el quiste. Y a futuro, claro, a un futuro inmediato, tratar de siempre controlar de que ahí en ese ovario, pues estarlo vigilando siempre, que ese ovario no vaya a demostrar algo más en algún momento de la vida de la paciente. Perfecto. Tania nos está haciendo una pregunta de un caso bastante interesante de lo que ella nos dice. Buenas tardes, doctores. ¿Cuál es la probabilidad de embarazo con resistencia a la insulina, ovario poliquístico, baja reserva ovárica y obstrucción de trompa derecha? Y ella tiene 25 años. Poca edad para tanta cosa. Bastante, claro, claro, así es. Bueno, pues sí, nosotros al ser un centro, bueno, y todo centro de fertilidad que le puede ofrecer un diagnóstico correcto, oportuno y al mismo tiempo pues mirar y determinar hasta dónde está comprometida la fertilidad, sea con este tipo de situaciones que está teniendo o si tuviera más situaciones adversas o si a esto que tiene ella también se suma algún factor masculino, pues es ello, ¿no? Es hacer todas las pruebas, llegar a comentar a una conclusión de todo lo que se ha realizado y a partir de ello ver qué se puede generar en beneficio de la fertilidad de ella y de su pareja, ¿no? Entonces, sí, es hacer bien, filiar bien el problema que tiene y a partir de esto generar el mejor tratamiento de acuerdo al problema que está padeciendo. Claro, porque son algunas cosas que nos está mencionando Tania y pues primero sería encontrar la causa o quizás el punto de partida de ver cómo estaríamos conversando con respecto a esto que nos pregunta, de la probabilidad de embarazo. Luego, Fernanda Macías nos pregunta si el ovario poliquístico puede transformarse en cáncer. No, el ovario poliquístico no se transforma en cáncer. Siempre será ovario poliquístico toda la vida. Lo que es importante aquí acotar algo. Hay el ovario poliquístico y hay el ovario polimicrofolicular. Bueno, de hecho, el ovario poliquístico está mal catalogado como ovario poliquístico porque no es quistes, ¿no? Son pequeños folículos retenidos que nunca terminaron de ovular y que se van reteniendo en la corteza de los ovarios y van formando esta serie de pequeños espacios vacíos en la cual hay un influjo más androgénico, hormonal dentro de estos pequeños foliculitos y se trata de ello. Entonces también hay el ovario polimicrofolicular, ¿no? En el cual está también lleno de algunos folículos, pero no son la característica típica que es el ovario poliquístico. Ecográficamente el ovario poliquístico pues va determinado por la formación de estos pequeños folículos en número más o menos de 12 o más en cada ovario, en cada corteza del ovario y de un tamaño que va entre 2 a 9 milímetros. Eso es la característica de un ovario poliquístico.
Pero también, como les digo, hay el ovario polimicrofolicular en el cual podrían haber más folículos, menos folículos que esta cantidad, pero podrían ser más grandes que los 9 milímetros, ¿no? Y también pueden causar problema y pueden causar alguna situación de incomodidad dentro del área de fertilidad. Perfecto, sí, yo creo que hemos hecho un buen segmento de preguntas en este momento, ¿no? Podemos continuar con la parte del conversatorio y pues seguir igual respondiendo algunas que se vayan colocando en este tiempo, ¿no? Voy a presentar en este caso para la siguiente parte que vamos a conversar del diagnóstico. Sí, voy a poner la presentación que la tenemos en esta parte de acá. Ok. Bueno, aquí pues prácticamente hablamos del hiperandrogenismo, ¿no? Bueno, hay la androgenemia que llamamos, que es el aumento de hormonas masculinas en la mujer dentro de la sangre. Y el androgenismo, que es el aumento de síntomas que van vinculados con una masculinización en la mujer, ¿no? Entonces estamos hablando aquí del hiperandrogenismo, pues estoy seguro que estamos hablando pues, de los síntomas, ¿no? Todo lo que tú ya habías comentado, habías conversado, que es el aumento de la pilosidad, de la vellosidad, el vello a nivel del cuerpo. Pueden ser en las extremidades superiores, en las inferiores, pueden ser el bigote, faciales, patilla. También a esto se asocia en el hiperandrogenismo, aparte de la situación pilosa, la caída fácil del cabello también, ¿no? Que es una situación masculina, entonces también se puede producir en la mujer, pero también a ello se asocia pues el aumento de la grasa, ¿no? Al aumento de la pilosidad, al aumento de los vellos de los pelos, pues aumenta también la grasa, y también esto genera un problema de acné, ¿no? Sobre todo a nivel de región intermamaria o región de cara o región de espalda, ¿no? Interescapular. Es propia el acné que prácticamente padecen también las señoras. Esos son los síntomas de un hiperandrogenismo, ¿no? Que sobre todo esta situación va relacionada con un problema, claro, no vinculado a un problema de fertilidad, ¿no? Pero va relacionado a un problema de estética en la mujer, por lo cual se recomienda mucho en estas pacientes también pues tratamientos que van a disminuir este efecto androgénico sanguíneo que tienen, con un aumento de testosterona libre, lo cual esta testosterona, que es una hormona masculina, bloquea otras hormonas femeninas, y esto hace y se traduce con este tipo de sintomatología. Pero junto con esto también pueden haber las alteraciones de otros tipos también de hormonas, ¿no? Y algo importante que ahora sí quisiera definirlo claro y tenerlo claro, que tengan claro también los que nos están viendo, los criterios de Rotterdam, ¿no? Que se los usa bastante en sí en el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico, los cuales son tres. Es este hiperandrogenismo que estamos mencionando, que puede ser un hiperandrogenismo tanto clínico, que es lo que hemos dicho los síntomas, pero también bioquímico. Se lo cuantifica a nivel de laboratorio mediante una abstracción de sangre, que es lo que estamos mostrando en esta diapositiva. Luego, en segundo criterio podemos tener también la óligo o la anovulación, que es la que les he mencionado yo, una menstruación muy espaciada, sí, muy irregular o inclusive totalmente abolida. Y en tercer lugar están los criterios ecográficos, sí, los criterios ecográficos de los ovarios poliquísticos. Ya ver todos estos quistes que están encontrándose en el ovario. Se dice que para poder llegar al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, basándonos en los criterios de Rotterdam, tienen que cumplirse 2 de 3 criterios. Entonces, esto por este momento también importante mencionarles que todo esto es parte del correcto diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, como yo les mencioné al inicio de la presentación. Es una patología que tiene varias posibilidades de causas, varias posibilidades de estas etiologías, y por lo tanto también el diagnóstico debe basarse en diferentes criterios para poder llegar al mismo, ¿sí? Luego, me parece que tenemos aquí justo lo que mencionamos, ¿no? La anovulación o la oligovulación, ¿sí? Bueno, yo creo que en este caso lo hemos, sí, no sé si se quiere aportar algo más. Y aquí sería muy importante no mencionar, porque hay muchas mujercitas
que dicen justo, yo no ovulo, pero algunas mujercitas ahorita se estarán admiradas diciendo, ¿será que mi problema es un síndrome de ovarios poliquísticos porque ya no llevo un año menstruando? Entonces es posible que sea un problema de ovarios poliquísticos si está tan bloqueado el sistema de controles de feedbacks hormonales por la situación poliquística de sus ovarios, que le está conduciendo a una falta de menstruación tan larga en tanto tiempo. Y esta situación de problema de ovarios poliquísticos puede suscitarse en un 10 hasta un 15% en problemas de fertilidad humana, ¿no? Y con solo tratamientos inductores de la ovulación, que más en la próxima semana vale la pena ahora acotar, los trataremos a todos los tratamientos, a todos los mencionaremos a todos los tratamientos que vamos a comentar de ovarios poliquísticos, hablaremos en la próxima semana. Pero aquí pues solamente con tratamientos inductores de la ovulación en este tipo de problemas con mujeres que padecen mucho tiempo la falta de menstruación, podríamos solucionar su situación de fertilidad. Pero es importante conocer que aquí prácticamente tampoco hay muchas mujercitas que dicen, yo estoy feliz sin tener mi menstruación mensual. Y eso no es bueno, porque puede traer una serie de problemas secundarios que, a pesar de que ya existe la situación de infertilidad, podría secundariamente también desarrollarse hasta un cáncer de endometrio, porque estas mujercitas están constantemente teniendo una elevación de una hormona que se llama estrógeno, la cual está permanentemente estimulando el desarrollo de las células endometriales, pero que no terminan de desprenderse, porque falta la segunda hormona ahí para que se desprendan, que es la progesterona. Entonces, al haber solamente influjo de estrógeno en las mujeres con ovarios poliquísticos, pueden terminar hasta con un cáncer del endometrio, que es el que se desprende en cada menstruación. Y también pueden terminar en problemas cardiovasculares, en problemas del corazón, cambios de grasas como el colesterol, y esto con aumento de la incidencia de hasta infartos del corazón, ¿no? Claro, claro. Cuando existe, siempre que exista cualquier proceso que determine un hiperestrogenismo en este caso, hiperestrogenismo sin oposición, o sea, sin la oposición normal que hace la progesterona, puede llevar a una hiperplasia endometrial que nos menciona y luego, obviamente, llevar a este cáncer. Entonces, es verdad, ¿no? Muchas pacientes dicen, quizás yo mejor que no estoy con la regla, quizás hasta me ayuda, es menos, es hasta más cómodo, se lo puede decir, pero no es bueno, no es lo más óptimo desde la parte médica porque se podría estar por ahí cosechando una hiperplasia endometrial y por lo tanto que puede derivar en un cáncer. Luego, no sé si en este momento podríamos un poquito mencionar estos criterios ecográficos que se ven específicamente ya al analizar un caso de una mujer que quizás viene con la sintomatología del hiperandrogenismo y también en sangre vemos que los andrógenos están efectivamente altos. Así es, y ya lo vemos pues adelantado un poquito, parece que yo me adelanté a tu diapositiva, ahora lo miro aquí, pues ahí están los ovarios típicos, ¿no? La imagen de estos ovarios en los cuales se observa como pequeños agujeritos alrededor del ovario en la corteza, que llamamos que ella queda, la corteza ovárica queda en la periferia pues del ovario, están estos pequeños foliculitos ahí retenidos y que pues claro, siempre permanecen ahí, están transformándose y alterando la situación hormonal de la mujer. Pero se caracterizan por ser folículos, como lo había mencionado antes, de un tamaño más o menos entre 2 a 9 milímetros y más de 12. Más de 12 es el criterio pues, de Rotterdam, que se lo tiene como signo ecográfico del síndrome de ovarios poliquísticos. Y también Perfecto. se caracteriza por un volumen aumentado del ovario. El ovario es más grande que el ovario habitual también, ¿no? Y es un estroma que llamamos, que es la parte intermedia del útero más refringente. El estroma está más aumentado en refringencia, típico y característico también del ovario poliquístico, pero no necesariamente tiene que haber ello, pero también podría ser un signo ecográfico de ovario poliquístico.
Sí, de acuerdo. Inclusive este aumento de los ovarios también va a la par de la acumulación de líquido, ¿no? Que viene y que van reteniendo. Cada quiste retiene un poquito de líquido y hace que también el ovario empiece a crecer. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que con esto hemos podido dar una idea muy clara de todos los criterios diagnósticos aliados a los síntomas del síndrome de ovario poliquístico y podemos pasar un poquito a responder lo que nos están escribiendo a través del chat. ¿Sí? A ver. Tenemos aquí una pregunta de Nenita. Dice, buenas noches, doctor. Me dicen que tengo ovario poliquístico, pero no tengo ausencia de la regla. Nunca me he cuidado con nada. Tengo 31 años y mis trompas están bien. Y seguramente padece de fertilidad, quiere embarazarse, ¿no es Lo cierto? más No se ha seguro es que cuidado sí, con no, nada. no lo menciona, pero yo creo que lo más seguro es que sí, porque dice que su regla es normal, no se ha cuidado con nada, por eso me imagino que dice que no ha tenido bebés, tiene 31 años y también una posibilidad, lo que le han dicho de un ovario poliquístico. Pues habría que valorar el factor masculino, ¿no? ¿Será que sí? Pues si hay... A ver, la mujercita que tiene ovarios poliquísticos y está menstruando mensualmente en forma normal, tiene altas posibilidades de estar ovulando. Por lo tanto, entonces, problema de ovulación parece que no lo tiene. Le han hecho un estudio de histerosalpingografía seguramente para determinar cómo están las trompas, para ver si no hay un factor tubárico. Y no lo hay. Aparentemente eso está todo perfecto. Por lo tanto, habría que ver si tienen algún espermatograma. Si ese espermatograma está bien, estaríamos cayendo dentro de un problema ya casi de una esterilidad inexplicada. Son 31 años de edad que nos ha mencionado, todavía una buena Sí, edad para embarazarse. No estamos con una mala reserva, pensando en malas reservas ováricas en claro. ella tampoco. Yo diría tal vez un factor masculino si tal vez no le han investigado todavía al esposo. Es verdad, ¿no? Se puede, en cambio, en esta parte ya liar a una causa de infertilidad masculina. Sí, Mayra López nos dice que dice, buenas noches, doctor. Tengo miomas y quistes de 1.7 centímetros por 1.5. Cada embarazo de baja de 8 semanas. Dice, cuando le realizan un eco no se forma nunca el embrión. Eh, Tiene 25 años y desea tener un bebé. Ay, esa pregunta está complicadilla, ¿eh? Sí. Porque en sí, o sea, es que hay mucho material, ¿no? O sea, a ver, a nosotros nos gusta la situación complicadilla de la fertilidad, pero eh, no podemos expresarnos en dar una opinión cuando no tenemos, o sea, hay algunas situaciones ahí, ¿no? Entonces Claro, tenemos, claro. está todo como que no está bien en un Eh, engranaje, ¿no? sí, sí, sí. Hay que acomodarlo con otras pruebas que faltan para saber y poder dar un criterio, o sea, dar un criterio ahí como está todo sin el buen engranaje que debe estar ya para poder dar el criterio es dar un criterio mucho en el aire sin tener mayor fe de causa. Claro, Entonces, claro. ahí estamos un poquito adoleciendo de otras pruebas para poder definitivamente dar un criterio. Exactamente. María Augusta Peñarrera nos da un saludo, igualmente también saludos para ella, y nos dice si hay una ligadura de trompas, ¿cuál es el procedimiento recomendado para un embarazo? ¿Cuál es el procedimiento? Recomendado para un embarazo en el caso de que exista una ligadura de trompas. Igual, a ver, hay una ligadura de trompas, necesita embarazarse nuevamente, ya tiene sus hijos, no sabemos la edad de ella, no sabemos qué tiempo tiene de ligar anteriormente, no sabemos qué edad tiene el marido, no sabemos si el espermatograma de la pareja actual es óptimo, bueno y normal. Entonces, eh, en todo caso, por ejemplo, así, sin ver ningún otro examen, yo le diría que la mejor opción que tiene es la fecundación in vitro, en toda ligadura, la fecundación in vitro, salvo
en ligaduras que son muy recientes, en las cuales podría todavía calificar para una recanalización tubárica, y si la edad de ella es muy joven, es una mujer muy joven, de menos de 30 años de edad, estaríamos hablando todavía de una recanalización. Pero si no cumple esos parámetros, que una edad menor de 30 años y una ligadura que no sea menos de unos 4 o 5 años a lo mucho, no reúne las condiciones, sino solo y únicamente para fecundación in vitro. Pero igual habría que hacerle pruebas para ver lo mejor que se adaptaría a ella, a ellos. Perfecto. Claro, claro que sí. Elena nos comenta que ella tiene, dice, buenas tardes, tengo miomas y no he logrado un embarazo. Bueno, yo creo que en este caso también igual nos falta un poquito más de información de este mioma en específico, en qué lugar quizás está encontrado, qué tamaño tiene el mioma, porque en sí en cuanto al tratamiento para lograr el embarazo, pues pueden existir varios, puede ser inclusive desde algo más simple como un control hormonal y con eso tratar de reducir el tamaño del mioma, viendo sobre todo la edad del paciente también, de la paciente aquí. Pero si el mioma es también óptimo y calificado como para una resección quirúrgica del mismo, también puede ser el caso. Entonces yo creo que con la información que nos está dando Elena en este caso todavía está un poquito abierto, pero podrían ser ambas, ¿no? Un tratamiento hormonal o a su vez quirúrgico. Eh, luego, luego, Katy Valverde nos dice, buenas noches, tengo 11 años sin cuidarme y no me quedo embarazada. 11 años es un buen tiempo, tengo 37 años y menciona que ella tiene quistes. Quisiera saber si en algún momento podría quedarse embarazada. Algo que nos ha añadido abajo es que le han mencionado que tiene ovarios poliquísticos porque tiene también, es irregular con la regla. Eh, ¿Qué más? Y también, aparte de todo esto, Katy nos dice que le gustaría tener un par de gemelos. Sí, también Bueno, quería. bueno, Katy, quieres ir. Está perfecto, Katy, que tengas ese optimismo por embarazarte, que quieras tener tus 2 hijos de una sola, perfecto, estupendo. Pero parece que te estás olvidando de ir por tus hijitos, porque mira, son 11 años, tienes 31 años, y ojo, estás pasando la mejor edad para ir por los bebés. Yo te sugeriría de que acudas a un centro de fertilidad, a una clínica de fertilidad, y te hagan la verdadera orientación que hay que hacer. Tal vez no estás bien orientada ahora actualmente y estás perdiendo un tiempo valioso, muy valioso para ti, porque este tiempo es valioso para ti, no para nadie más, porque tú quieres tu bebé y tu pareja lo quiere también. Y a partir de eso solamente es yendo a hacer el estudio apropiado básico que necesitas para sacar la conclusión que hay que sacar y saber cuál es el tratamiento que se adapta mejor a tu situación personal tuya y de tu pareja. Y a partir de eso, tenlo por seguro que el bebé va a venir, porque según todo lo que has mencionado, hay posibilidades de que te embaraces, pero haciendo las cosas organizada y debidamente como debe hacerse. Exactamente, justo con los 37 años que nos menciona también, ¿no? Y luego Montero nos cuenta un poquito de su historia. Dice que siempre le han dicho que sufre de ovarios poliquísticos. Sin embargo, sí tuvo una hijita y empezó, después de este embarazo, empezó a desaparecer la menstruación mediante 2 años. Eh, Después nos menciona que ha tenido un periodo en el cual otra vez tuvo menstruación por un tiempo de 2 meses, pero volvió a desaparecer por 3 años. Lo que quiere saber ahora es cómo puede hacer para volver a tener un bebé. Tiene 30 años, su hija ya tiene 9 años, 9 años de lapso entre lo que no se ha podido lograr embarazar. Eh, También le han mencionado que por su peso puede ser una causa de que no menstrue. Es algo justo, no sé si Lore se pudo conectar al final de lo que mencionamos, pero bueno, lo vamos a tapar ahorita. Dice, ahora sí tengo sobrepeso. ¿No podré tener un bebé o sí se puede? Bueno, algo que yo quiero mencionar aquí, que claro, nosotros entendemos que quizás hay varias personas que se van uniendo al live dependiendo en el momento que vamos conversando. Pero, por ejemplo, justo ahora, ¿no? En este tema en específico, que es el síndrome de ovario poliquístico, eh,
específicamente aquí, la causa y la obesidad es una de las mayores, no solo causas del síndrome de ovario poliquístico, sino también causas de infertilidad, aliadas al síndrome metabólico, aliadas a una alteración de ese perfil lipídico. Entonces, toda esta quizás posibilidad de mala nutrición que esté existiendo, o también falta de actividad física y obesidad, como nos está mencionando Lore, puede ser que en este periodo de 9 años, de 9 años, sí, de 9 años que no ha podido concebir, sea la causa de su infertilidad, ¿no? Yo creo que, de nuevo, habría que específicamente ver su caso, ver, hicimos inclusive, les recomendamos, ¿no? Que se puedan calcular el IMC. Y de nuevo, para Lore, que se está conectando quizás ahora, es muy fácil, es los kilogramos, el peso en kilogramos dividido para la talla en metros, pero al cuadrado, kilogramos sobre metros al cuadrado. Y con eso podríamos ver si está más de 25, estaríamos preocupándonos, Lore, porque podría ser un sobrepeso, y más de 30, obesidad. Entonces, claro, después con respecto a ello, muy importante ya la necesidad de poder acudir al centro de infertilidad para poder continuar y ver cuál sería la solución en este caso en específico. ¿Sí? Aquí pienso que deberíamos aprovechar para asesorarles un poco a nuestras pacientes con problemas de los ovarios, ovarios poliquísticos. Es muy importante. Miren lo que le sucede a nuestra paciente que ahora está consultando. Ella fue una mujer fértil cuando tuvo otro peso, manteniendo ovarios poliquísticos. Se embarazó muy bien de su hijita, que ya tiene 9 años. Pero a partir de ese embarazo, que seguramente entró a un síndrome metabólico por la situación, qué sé yo, de ganancia de peso que tuvo en el mismo o posterior a él, porque es importante que sepan también nuestras pacientes que una paciente que sufre de ovarios poliquísticos tiene alta posibilidad de sufrir diabetes gestacional o preeclampsia, más que las pacientes que no tienen ovario poliquístico en su embarazo. Estoy hablando de diabetes gestacional por suceso y una preeclampsia. Y por lo tanto, entonces, qué importante que es cuando ha habido esta ganancia después de tener un hijo y hay ovarios poliquísticos y esta ganancia de peso importante, bajar el peso en cierta cantidad y vuelven nuevamente los ciclos de nuestra paciente, volverán a ser normales y volverán las ovulaciones y volverá la posibilidad de embarazarse sin hacer ningún otro tratamiento, solo y únicamente bajando de peso a un peso, inclusive ni siquiera un peso con un índice de masa corporal, digamos, de 25, que es el máximo requerido. Puede ser un índice de masa corporal un poco mayor, pero si ya ha habido una pérdida importante de entre 5 a 7 kilos del peso que ganó, automáticamente y en forma natural todo se regula y vuelve a la fertilidad de antes. Así es, así es. Un ejemplo, creo que, bueno, este caso nos ha ayudado para poder compartir con ustedes cómo es tan importante también este uso de un equipo multidisciplinario, que es lo que nosotros siempre también hemos comentado y lo que nos gusta a nosotros hacer con los casos de nuestras parejas, ¿no? No solo hacer el uso de un médico, sino también de un nutricionista, en este caso, quizás también un psicólogo que le ayude también a fomentar, a que se haga un hábito esto de poder tener una dieta nueva o inclusive incrementar la actividad física. Así que es tan importante hoy en día, en la medicina usamos los equipos multidisciplinarios, los teams, para ayudarnos en esto. Y esto es una característica en nuestro centro de infertilidad. Luego creo que tenemos una última pregunta de Ceci Constante, que nos dice que ella tiene ovarios poliquísticos e hipotiroidismo. Tiene 30 años y no logra quedarse embarazada. Bueno, en este caso, Ceci, son dos causas por las cuales se podría aliar esta infertilidad, ¿no? Por todo lo que hemos mencionado, los ovarios poliquísticos, ese hiperandrogenismo, esa alteración de los estrógenos y progesterona, van a causar que una mujer ovule poco o no ovule. Entonces, obviamente, eso va a causar infertilidad. Y por otro lado, el hipotiroidismo, que a la final esta glándula tiroidea disfuncional baja en función, obviamente también se altera toda la parte metabólica. Es importante que ustedes recuerden y lo conozcan, que
La tiroides es el centro de regulación metabólico de todo el cuerpo. Cuando una mujer está con un hipotiroidismo, vienen aliados síntomas como aumento de peso, porque el metabolismo está mucho más bajo, entonces se demora en metabolizar mucho más la comida, por ejemplo. Entonces aumenta un poquito de peso, obesidad, que también la hemos comentado como una causa de infertilidad. Puede inclusive asociarse a letargia, o sea, estar un poquito cansado, esta fatiga que normalmente no la venía teniendo en el día. También inclusive aliarse a algo muy importante y que muchas veces no se los considera o no se lo toma en cuenta, que es la depresión, ¿no? La depresión también va muy a la par del hipotiroidismo, porque todo está bajo. Entonces también eso puede disminuir quizás la frecuencia de relaciones que esté teniendo con la pareja, también una causa de infertilidad. O sea, en otras palabras, estas dos cosas que está teniendo, estas dos patologías que nos comenta Ceci, las dos por diferentes lados, van a estar llevando a una infertilidad. Entonces, claro, lo recomendable es empezar el tratamiento de esos ovarios poliquísticos, por un lado, y por otro lado, con el especialista en endocrinología, empezar un tratamiento con reemplazo hormonal tiroideo. Primero, filiar esa causa del hipotiroidismo, que pueden ser varias, puede ser autoinmunitaria, muchas, muchas. Filiarla y luego empezar un tratamiento con reemplazo hormonal, que es muy fácil de hacerlo con levotiroxina, y pues esta es la parte de la endocrinología, que también es de nuevo el equipo multidisciplinario que nosotros lo solemos conservar y realizar en Fertimedic, ¿sí? Entonces yo creo que por esta parte hemos brindado una buena respuesta, ¿no? A algunos pacientes que se han estado conectando, ¿no? Con todo igual, cualquier pregunta que nos quieran dejar en el chat, no lo duden en hacer. Estaremos respondiendo a las preguntas al finalizar la videoconferencia, ¿sí? Y como siempre, ha sido un gusto enorme, ¿sí? Es un gusto enorme estar compartiendo con ustedes, conversando, quitando estas dudas, a veces desmitificando cosas. Y les esperamos hasta el siguiente viernes, ¿no? Que vamos a estar igual por el mismo live y la misma plataforma que es Facebook. Así es, el próximo viernes pues haremos ya la parte de tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos y ahí sí que vendrán todas las preguntas pues que nuestras amigas lo querrán hacer porque es una patología, es una situación de enfermedad y es una situación que puede causar esterilidad en un buen porcentaje de mujeres. Por lo tanto, estamos para el siguiente live el próximo viernes en cuanto a tratamientos del síndrome de ovarios poliquísticos. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes esta tarde, pues un buen fin de semana. Felicidades. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego.